Estamos en vivo desde el recinto, ahora con el senador por la provincia de Chubut, Alfredo Luenzo. Senador, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Recién lo acabamos de ver contando en el homenaje a nuestros héroes de Malvinas que usted estuvo en las islas el 3 de abril de 1982. El 3 de abril, en las primeras horas de la mañana, un día después de aquel hecho histórico, como fue la llegada a Malvinas, después de tantos años, ya en otras condiciones, tuvimos la oportunidad con un grupo de periodistas de Comodoro Rivadavia, éramos 5 en total, de poder viajar a las islas y hacer yo diría la primera cobertura de lo que significó aquel hecho histórico de 1982. Por lo tanto, el tema Malvinas es una marca indeleble que uno lleva, digamos, como parte del ADN patagónico. Malvinas no solamente es una causa nacional, una causa irrenunciable, una causa inclaudicable, sino que para el patagónico forma parte de un sentimiento muy, pero muy profundo. Y en el caso particular, como decías, efectivamente, haber estado aquel día 3 de abril fue un hecho muy fuerte y que creo que te marca definitivamente alrededor de esta causa, ¿no? ¿Qué vio ese 3 de abril? ¿Qué vi? A ver, yo creo que nadie, si me permitís, en un contexto mucho más amplio, lo que uno pudo ver es que nadie esperaba lo que después sucedió a partir del 1 de mayo. Creo que nadie se imaginó haber llegado a las islas para después enfrentar una guerra que terminó, como ya todos sabemos, que esto bajo ningún punto de vista empaña la causa Malvinas tiene que estar vigente. Una cosa es esta motivación que tenemos aquellos que sentimos la patria de un determinado modo, y cuando hablamos de la patria incorporamos las Malvinas. No tiene absolutamente nada que ver con aquel hecho político que motivó la decisión del gobierno de aquel entonces del desembarco de aquel 2 de abril. Yo vi una situación, como decía, te digo, muy distinta a la que muchos imaginaban de lo que después vendría. Creo que lo que buscó el gobierno en aquel momento, por lo que podíamos conversar con quienes estaban al frente del operativo, era bueno, nos quedamos y a partir de acá negociamos en el terreno de la diplomacia. Nada de esto ocurrió. Y creo que esto, obviamente, llevó la situación hacia el camino que todos ya lo conocemos, ¿no? Con la tragedia de 620 soldados que hemos perdido, con equipos, perdimos una batalla que va mucho más allá, inclusive, de una causa tan noble como es la de Malvinas, ¿no? Creo que la Argentina también perdió, pero por otro lado, como algunos lo interpretan, recuperó la democracia. Tal vez es el costo que tuvimos que pagar los argentinos para poder recuperar un proceso que hoy lo seguimos consolidando día a día a la democracia, ¿no? Pues también esto creo que está íntimamente ligado, la causa Malvinas, con la recuperación de la democracia. Lo puntual, lo anecdótico, te diría, en un clima, te diría, casi festivo se vivía aquel 3 de abril. Por eso me animo a decir, a reconocer que nadie imaginó lo que después vendría. Los combatientes nos dicen eso, llegaron a las islas y no creían que iba a bajar la flota. No, nadie lo creía. Creo que inclusive, voy a utilizar una frase que hasta es literal, te diría yo, ¿no? Se descorchaba champán cuando se llegó a las Malvinas. No digo que esto le resta responsabilidad a quienes tuvieron justamente que llevar adelante este operativo, sino que nadie imaginó lo que después podía suceder con la OTAN y la decisión que finalmente tomó y que llevó a cabo en nuestras islas. Por lo tanto, son sensaciones encontradas, te diría yo, de lo que pasó en aquel 3 de abril, y te diría relatos que tienen que ver inclusive con una lectura que hoy puede ser uno después de casi 35 años, ¿no? Pero usted no se quedó quieto y en el 83 realizó un documental sobre la desmalvinización. En el año, 3 o 4 años después, hicimos un documental en pleno proceso de desmalvinización. Digamos, la decisión política era ocultar definitivamente la causa Malvinas, hablar de la locura de un par de generales que, tomando una copa de vino, en definitiva tomaron esta decisión. Creo que esto no hay que soslayarlo como parte de una lectura crítica que hay que tener por una decisión política que se tomó, creo, equivocada, pero que en definitiva detrás de una causa muy noble. No hay que empañar la causa noble por quienes tuvieron la responsabilidad de llevar adelante una decisión política de ir a recuperar las Malvinas de la forma en que se lo hizo. Creo que perdimos mucho más que una batalla, perdimos no solamente la posibilidad que en el terreno diplomático tal vez hoy la situación no hubiese sido totalmente distinta. Pero esto es con el diario del lunes, sin lugar a dudas, ¿no? Y me parece que
No podemos simplificar la historia de esta manera. No la podemos. Hay que mirar la historia con la ventana del momento, ubicándose en aquel contexto histórico. Y había una decisión, yo te diría, del 90% del pueblo argentino de acompañar. Ni te cuento de todo lo que era la comunidad patagónica, ¿no? Cómo trabajó la causa Malvinas, toda la Patagonia en su conjunto. Por eso, mientras nosotros vivíamos esta guerra, del río Colorado para arriba, se vivía un mundial de fútbol. Tal cual. Bueno, la Argentina vive en estas contradicciones permanentemente, ¿no? Y la causa Malvinas no fue la excepción. Vamos a hablar de lo que sucedió ayer en la Comisión de Ambiente, en la cual usted estuvo presente y estuvo presente un geólogo especialista sobre minería, Robert Morán. ¿Cuál es su opinión sobre lo que sucedió ayer en la Comisión de Ambiente? El biólogo habló sobre el derrame de cianuro en la provincia de San Juan. Creo que instala un tema que en la provincia del Chubut se ha discutido, se discute todavía, se abrió un amplio debate hace muchos años atrás cuando la comunidad de Esquel decidió el no a la mina y se le puso una barrera a las pretensiones de las grandes compañías mineras de poder desarrollar los distintos yacimientos que tiene la provincia del Chubut. Tiene yacimientos extraordinarios, el segundo de plata más importante del mundo, el yacimiento de oro que está en la zona de Esquel, el de uranio, que esto sí habría que discutirlo. Yo creo que en el ámbito parlamentario en algún momento tenemos que discutir qué hacer con el uranio, porque vamos por la cuarta central nuclear en la República Argentina y tenemos nosotros el uranio, el combustible necesario. Ahí hablo de combustible, no hablo de mineral, porque también este es un concepto que me parece que tendríamos que estar discutiendo alrededor del uranio. Por lo tanto, esta charla de ayer me parece que nos acerca a un debate que está a flor de piel, por lo menos en aquellas provincias que tienen la posibilidad de la explotación minera o en aquellas en que la explotación minera está. Pero yo creo en algo. El tema no es minería sí, minería no. El problema en la Argentina es, y yo creo que en gran parte de donde estas grandes empresas multinacionales se asientan, el problema está en los controles y el problema de los controles es la corrupción. Yo creo que el problema de la minería está radicado ahí. Si nosotros se pudiera lograr en algún momento controles transparentes, efectivos, leales, que realmente quienes tienen que controlar controlen y no se dejen seducir por el poder del dinero, yo creo que la minería no sería el problema que tenemos que enfrentar a diario en la República Argentina y en distintos lugares como la experiencia que se acaba de comentar en el día de ayer con la Barrick en Veladero. Esto también pasa en la provincia de Santa Cruz. En la provincia de Santa Cruz hay un desastre ambiental de consecuencias que las vamos a pagar muy caro en el futuro. Y a esto agregale el tema de la utilización del agua potable. Ayer este hombre que tiene muchísima experiencia por haber trabajado en algunas mineras, el contrato de la Barrick dice está autorizado a utilizar 110 metros cúbicos por segundo de agua potable. El tema está que nadie sabe si se utilizan 110 metros cúbicos y a mí me horroriza que por segundo nosotros estemos utilizando 110 metros cúbicos de agua potable para poder llevar adelante la explotación minera. En el tema minero también creo que en algún momento hay que hacer una distinción, lo que es la minería en el caso del uranio, lo que es la plata, lo que es el oro. Yo creo que la minería asociada a la explotación del oro, y en esto tomaría conceptos hasta de la propia Iglesia Católica, el Obispado de Bariloche ha presentado un documento extraordinario. Creo que la minería del oro hay que discutirla, porque sirve para la especulación, sirve para lo peor del ser humano, que es la especulación del capitalismo, la de lo suntuoso, de las cuestiones que nada tienen que ver con la necesidad del ser humano. El resto de las minerías las podremos discutir, pero me parece que como eje central, si nosotros seguimos en la Argentina alentando la minería, lo que tenemos que revisar seriamente son los controles. Después la sustentabilidad económica, la sustentabilidad ambiental, también forma parte de la discusión que tenemos que dar alrededor del tema minero. Pero el problema de la minería es los controles, quiénes controlan, cómo controlan, y ahí uno comienza a entender por qué lo de Veladero, por qué lo de Santa Cruz, por qué las denuncias que permanentemente se hacen en los foros ambientales, ¿no? Del desastre que hoy estamos generando en distintos lugares de nuestro territorio. ¿Le corresponde al Congreso legislar sobre esos controles y hacer como un candado para que la corrupción del ser humano no triunfe? Es muy difícil esto. Creo que está en la naturaleza del ser humano. Hoy está en discusión, incluso he hablado de la Iglesia Católica, hoy está en discusión instituciones que hace años atrás eran intocables en este aspecto y hoy estamos discutiendo
la condición ética y moral en la que se mueve inclusive la propia Iglesia Católica, que era una reserva moral, digamos, de la humanidad, y sin embargo el Papa ha puesto en discusión temas muy sensibles que tienen que ver con esto, porque hay hombres administrando también la Iglesia Católica, ¿eh? Hay hombres ahí administrando. Bueno, imaginemos cuando hay un interés económico de por medio, y con intereses económicos extraordinarios, fabulosos, como los que maneja hoy la minería en el mundo. Ante esta sensibilidad, digo, podemos buscar la mejor ley, pero está el ser humano el que la tiene que aplicar, ¿eh? Está el ser humano, está ese hombre que tiene que controlar, y eso ya escapa un poco a las leyes, te diría yo, ¿eh? Tiene que ver con la conciencia de cada uno, con los principios que cada uno pueda llevar adelante, y hacer valer a la hora de tomar una decisión o de controlar en el caso del tema de la minería. Por lo tanto, digo, faltan leyes, sí, a mí no me cabe ninguna duda, pero podemos hacer la ley perfecta, pero están los hombres que no son perfectos. Nunca vamos a ser perfectos. ¿Cómo solucionamos esto? Hay un tema... Y hay que tratar yo te diría, de acotar, en la medida de lo posible, acotar en su mínima expresión la posibilidad de esa grieta que ofrece el ser humano, ¿no? Y que ofrece, digamos, ante la magnitud que tienen los negocios de la minería, la corrupción del ser humano, de quienes tienen la responsabilidad de legislar, de controlar, de llevar adelante emprendimientos que en muchos casos, vos me dirás, y tienen que ver con la sustentabilidad económica de una provincia como de San Juan. San Juan, el 2%, están parados arriba de una roca en San Juan. Y vamos a decir, bueno, ¿qué otras posibilidades tiene San Juan? Además de una pequeña porción que podemos estar destinando a la vitivinicultura o a alguna otra alternativa productiva. Es mínima. Bueno, ahora, ¿en qué marco lo podemos desarrollar? Y esta es una discusión que excede, creo yo, las leyes. Excede las leyes. Y creo que nos metemos en un terreno donde nosotros tenemos pocas posibilidades de poder legislar, ¿Usted ¿no? abre alguna posibilidad con un proyecto que quedó fuera de la modificación del Código Civil cuando se unió con el comercial y que tiene que ver con declarar derecho humano el acceso al agua? Sí. ¿Cuál es esta importancia? A ver, el agua es vida. El agua es vida y uno... por eso recién hacía referencia a lo que por segundo utilizamos en la explotación minera, y acá tenemos poblaciones que no tienen acceso al agua. Digamos, garantizamos el acceso al agua a estas grandes corporaciones internacionales para apropiarse riquezas que habrá, y es de dudosa rentabilidad para los argentinos, y hay poblaciones enteras que carecen o tienen dificultades para el acceso al agua. Si nosotros no ponemos esto como condición, digamos, por encima de otras cuestiones, como la económica, por ejemplo, de la rentabilidad, y bueno, creo que no estamos pensando en una sociedad como la que yo deseo, en la que yo deseo vivir. Yo tengo, a mí estas cosas me movilizan y mucho. Yo vivo en una región desértica, vivo en la Patagonia Argentina. Nosotros para tomar agua necesitamos trasladarla a través de un caño 150 kilómetros. 150 kilómetros es un cañito que tenemos que nos abastece y nos da la posibilidad de vida en esa región de la Patagonia Argentina. Y a mí me duele que esos 80.000 metros cúbicos de agua potable, agua de deshielo, agua de incalculable valor, se vaya por las cloacas al mar y contaminemos el mar. Hay un círculo vicioso alrededor de la utilización del agua, y me parece que no se la ponen el valor que tenemos que ponerla, como un recurso, digamos, escaso que tenemos en el mundo. Y te estoy hablando de lo que está pasando en la Patagonia, que es el desierto. Tiramos el agua potable al mar. Primero la contaminada, después la tiramos al mar. Creo que estas cosas las tenemos que corregir. Y en el desierto, la discusión alrededor de la minería, si no, miremos lo que pasa, yo te pongo como ejemplo la provincia de Santa Cruz. Hemos secado las napas, hay estancias en la provincia de Santa Cruz que han tenido que cerrar porque se han quedado sin agua potable para sus animales. Aparecen aviones que se cayeron hace 60 años, sí. Bueno, entonces, a mí me parece que el agua hay que comenzar a ponerla en valor, y el primer valor que creo que tiene el agua, que es un recurso básico de los derechos humanos. Por eso me pareció, por las motivaciones propias de una región donde el agua es un recurso escaso, es un recurso que nos cuesta muchísimo poder traerlo, y que no lo cuidamos, hay que ponerlo en valor, y a partir de ahí creo que administrarlo de una manera totalmente distinta. ¿Cómo va a ser el trabajo en la Comisión de Industria que usted preside? Hay mucho, yo creo que estamos con serias dificultades en la matriz productiva en la República Argentina, y me parece que, por ejemplo, hay
hechos que me han motivado a trabajar en la comisión, y en esto estamos trabajando con el resto de los senadores. A mí me han pedido el armado de un fondo anticíclico para la provincia del Chubut ante la crisis que vive el petróleo, ¿no? Tenemos el riesgo de tener 10, 15 mil personas en la calle, estamos atados a un commodity, estamos atados a variables que no manejamos nosotros en la Argentina, que son variables de la rentabilidad petrolera que están muy lejos de poder manejarlas. Y yo lo que creo y ahí está un poco el desafío, que se engancha con una política del actual gobierno nacional, que un fondo anticíclico real y verdadero tiene que ser la diversificación económica. Comenzar a encontrar en otros patrones de la matriz productiva argentina, con recursos que todavía no hemos explotado, la posibilidad de la verdadera diversificación económica. No podemos seguir atados en algunas regiones al monocultivo, a una cuestión que cuando obviamente las condiciones internacionales, como en el caso de petróleo, no nos favorecen, tenemos el riesgo y la vulnerabilidad de 10 o 15 mil personas en la calle. Desde como concepto filosófico hay que comenzar a trabajar esto fuertemente, y el área de la producción, ayer hemos tenido charlas con quienes tienen esta responsabilidad en el Ministerio de la Producción, creo que tiene que apuntar a esto como concepto filosófico. Luego estarán las problemáticas de cada una de las regiones, pero lo que tenemos que alentar es la diversificación económica, comenzar a darle valor agregado a las distintas economías regionales. Creo que tenemos economías devastadas por políticas erráticas, por políticas que evidentemente no han dejado a las regiones en el lugar que creo merecen y tienen la posibilidad de poder enfrentar a situaciones mucho más favorables para mejorar la calidad de vida de esas poblaciones. Desde este concepto estamos trabajando y puntualmente hay muchas cosas que están apareciendo en la comisión, pero son hechos puntuales: el polo petroquímico de Bahía Blanca con sus dificultades, la mecánica de la provincia de Santa Fe, donde vamos a ir. Yo creo que la impronta que hay que darle a la comisión, como a tantas otras que nosotros integramos, es que los problemas hay que resolverlos en el lugar donde se generan. Las comisiones se tienen que trasladar al lugar donde se generan estos inconvenientes y ver como herramienta de trabajo en el Senado qué podemos nosotros impulsar para modificar esa realidad. Yo lo que quiero es rescatar la buena predisposición que tienen algunos funcionarios realmente de poder trabajar el tema concretamente sin pedidos de informes, que muchas veces sirven nada más que para la foto. El pedido de informes es papelerío, burocracia y no resuelve las cosas. Y en esto hay un ida y vuelta con el Ejecutivo, por lo tanto yo creo que las expectativas son buenas. Hemos armado queremos trabajar en conjunto con la Cámara de Diputados, con el señor de Mendiguren, nos hemos reunido en el día de ayer y tienen la misma filosofía. Hay sectores de la industria que no están muy bien. El intento de haber abierto las importaciones en algunos rubros no es bueno. No es bueno. No voy a hacer mención de sectores sobre los que hemos trabajado ayer en esta agenda con de Mendiguren, pero hay sectores que realmente están en una situación complicada. Textiles, zapatos. Textiles, la industria porcina, y hay varios sectores que están muy preocupados porque la apertura de las importaciones obviamente coloca una situación de mucha fragilidad, economías que venían funcionando, no inclusive del modo que lo deseaban, pero que venían funcionando, que venían sosteniendo puestos de trabajo, venían sosteniendo una cuota de productividad que es necesaria para una Argentina que tiene de todo para poder darle al mundo. Pero hay que tener cuidado con este tipo de cosas, que las vamos a revisar, las vamos a conversar con el Ejecutivo, y yo creo que hay predisposición para poder corregirla. Hay que cuidar nuestra economía, no digo vivir solamente con lo nuestro, pero hay que cuidar nuestra propia economía, nuestras propias producciones. Y en esto hay que ser muy cuidadosos, no cometamos errores del pasado. Senador, muchísimas gracias por estar con nosotros.